La Argentinidad, el programa Conclusiones y Diagnósticos. Bienvenidos a todos aquellos que siguen la serie y también a aquellos que se encuentran con esto por primera vez. En primer lugar, nosotros manejamos la analogía, la metáfora de la Argentinidad como un programa operativo consciente e inconsciente. Punto. Como creemos en los conceptos como el open source o código abierto, lo que hacemos es una lectura de los códigos conscientes e inconscientes que nos han determinado y en qué proceso de nuestra evolución estamos. Con esto no solo arriesgamos un enfoque como para abrir un debate, y hoy vamos a vivenciar un episodio conclusivo de un primer round, de un primer giro, de un primer loop, y vamos a hacer un diagnóstico de este fin de era y de este comienzo de era con respecto a la argentinidad desde la perspectiva del canal, nada más y nada menos. En un país donde nadie arriesga una conclusión y ninguno ve ninguna, nosotros te vamos a dar como las huellas digitales de la realidad, pero para eso vamos a tener que brindar una continuidad. Pero en principio, con estos primeros episodios muy densos, de mucho contenido, pero a su vez también muy sintetizados, vamos a ir destilando ese contenido y vamos a ir generando nuestro vino del canal. Que disfruten del viaje. Bueno, vamos a ver un poco los drivers que han configurado este proceso. Argentinidad. En el primer capítulo, o en el capítulo 0, tratamos de compartir esto de que la Argentinidad es un programa operativo. Luego vino el episodio 1, Argentina como nunca te la explicaron. Lo que te quiero dar a entender es que no somos el producto de una línea cronológica que comenzó con Pedro de Mendoza o con las invasiones inglesas, sino que somos mucho más modernos y tiene que ver con 1876. Y un loop, un ciclo. Ese ciclo está bloqueado en la cabeza de los argentinos y ese es el eslabón perdido. Argentina, reflexiones sobre éxito y fracaso país. Cuando llegamos al 2023 nos miramos al espejo como país y no nos gustó la imagen del país que éramos. Elegimos otra cosa y también nos sentimos desde el aspecto consciente como que el país era un fracaso. Pero visto desde esta perspectiva, hay un éxito inconsciente que fue amalgamar a una población diversa y heterogénea en un concepto o en un sentir que podríamos decir que se argentinizó toda esa masa inmigrante en una especie de abrazo argentino, en un mate, en un estilo que no hace falta explicar mucho, ustedes ya lo conocen. Para después dar un lugar a la biografía del pueblo argentino. ¿Qué hitos marcaron ese proceso de 1876 hasta los días actuales y cuáles fueron los sesgos, los relatos, las interpretaciones, las tergiversaciones o las elecciones que hubieron acerca de cómo leer ese proceso? Cuando se habló del ADN fútbol argentino, se trata de hacer alusión a que la mentalidad argentina no solo se hizo en la escuela, en las casas o en las calles, sino que tuvimos la suerte de tener mucho potrero. Y ahí entendimos lo que era jugar en equipo, transpirar la camiseta, darla redonda y al pie, habilitar al compañero, mandarla al pique, saber defender, usar la cabeza. Y la vinculación con el dinero del argentino promedio, que es muy determinante porque nos habla de que el argentino cree que la cuestión del dinero y la cuestión de la pobreza tiene que ver con el bolsillo, y acá damos lugar a una interpretación en la cual la vinculación con el dinero tiene lugar con un mindset, con un reseteo mental, con una vinculación de qué significa el dinero en tu cabeza como concepto, la libertad como concepto, el placer, tus sueños, tu autovalor, y todo eso tiene que ver con un programa y con la cabeza, no con la economía, el trabajo y el dinero, pero el mentepobrismo sí, y la izquierda también. Hay religiones, hay tendencias políticas que no solo avalan al mentepobrismo, sino que lo construyen de manera subcutánea, no explícita. Esto nos va a dar el primer diagnóstico acerca del argentino. El argentino en una época pensó que necesitaba plata, en otra época pensó que necesitaba poder, en otra época pensó que necesitaba su color político en el gobierno. Bueno, lo que creemos que al argentino le falta es autoestima. El argentino en este proceso, desde 1876 a día de hoy, la masa migratoria al día de hoy, lo que requiere, curiosamente, y muchos
venezolanos que me están escuchando van a decir, ¿what? El argentino quiere lo mismo que quiere el venezolano, que recién llegó. Quiere legitimización, quiere, que tiene que ver con sentir que su tierra lo abraza, a él también, y merecedor de ese abrazo. ¿Por qué? Porque hemos logrado tener memoria de tierra. ¿Qué es memoria de tierra? Es tener abuelos argentinos, es tener un arraigo. Ya no somos más hijos de ideas o de relatos inmigrantes o de mandatos de la escuela, de un ideario, de un imaginario, de ideales, sino algo mucho que hemos bajado, descendido de esa pureza intelectual o idearia para ser el argentino de barro, que es el argentino que va a enfrentarse con el barro de los hechos, encontrar su identidad, encontrar sus errores, superarlos, arrastrarse, ponerse de pie, etc. Por eso también vuelve el fútbol como metáfora de esta metodología argentina de ir a por las cosas, porque eso fue desde las canchas. La educación iba por otro sendero, y a esto como síntesis, ¿no? Y a través del paso del tiempo, lo que nos ha unido y convocado no fue la educación, fue el amor a la pelota. Y eso es un vínculo simbólico. Entonces, para curar el argentino, para acceder cada uno de nosotros a una mejor versión de nosotros, importante dignificar. ¿Cómo? Paso premio, legitimizar. Ejemplo, escuchen esto, línea de tiempo, potrero, niños jugando en el potrero con una pelota en el barro, lugar para neros, lugar para villeros, atorrante, mal educado, chicos sin futuro, desgraciados de la vida que no estudian, ¿ok? Llenándose de mugre y a veces se agarran a trompada. De ahí a el lugar donde jugamos todos los argentinos, el lugar donde aprendimos a ser, el lugar donde partimos todos, hasta nuestros héroes deportivos, partimos todos de ahí. Ese es nuestro kilómetro cero, es nuestro jardín de infantes de la vida, es el lugar que más amamos en el recuerdo, donde están las caras de los amiguitos que nos hicieron felices. De todo eso que vuelve cuando gritamos un gol. Eso es dignificar. Eso es nuestro primer derecho de propiedad. De nadie más. Nadie nos puede. Y ahí sentimos lo que es lo nuestro y no es ni mío ni tuyo, es nuestro. Es un yo plural, pero nunca es un yo privado en ese sentido. Privado de pertenencia mía. Pero el nombre en la camiseta sí lo va a hacer. Tu estilo de juego sí lo va a hacer. Así que, y tu prestigio va a venir de ahí. El argentino elige eso para sí mismo. El argentino eligió ese laboratorio, ese juguete, ese juego, esa forma. Eligió equivocarse ahí, corregirse ahí. Y ese carácter que se aplicó, porque estuvieron los papás que llevaron a los chicos, los papás diciéndole cómo se jugaba, que eso al principio no estaba. Cuando ya tenés un abuelo argentino, ya tenés toda la argentinidad desarrollada en el siempre está captando la atención el mal ejemplo, la barra brava, los padres que putean en los clubes infantiles. Bueno, sí, hay malos ejemplos en todo, pero también hay una evolución de esos planos. Entonces, la solución del argentino es amarse más a sí mismo, empezando por decirles, primero para que tengan conciencia, ustedes ya son legítimos, mañana hay guerra, nosotros tenemos que ir a pelear por el país y dar la vida, ¿ok? Y muchos no volverían. Entonces, volviendo de la guerra, si diste la vida por el país, tenés algo para exigir también. Y lo que exigimos es que se respeten, entre comillas, nuestras cosas. Y ya sabemos cuáles son, pero también está bueno mencionarlas porque hace a el aprender, el asimilar y después al superar estas metas, estos retos o estas marcas. Entonces no podemos tener gente como Messi en la selección y otros tantos alrededor de él, de ese calibre, un Julián Álvarez, Enzo, McAllister, y de repente tener un Chiquitapia y un Tobillino haciéndose los pillos. Pero ¿a quién querés representar? Gil. Listo. El argentino necesita afirmar lo que ya es,
apisonarlo. ¿Cómo? A partir del abrazo, del reconocimiento mutuo, de un nivel de respeto superior. Y eso lo podemos establecer algunos, porque otros prefieren estar en nivel de conciencia anterior, tirando piedras, piqueteando, diciendo estupideces, tratando de captar la atención pública, porque de ello depende su vida. Ellos necesitan visualizaciones de la vida, que se manifiestan a través de sobres y de cajas y de contactos, todo eso que se va a derrumbar pronto. Hoy nos metemos a explorar una manera, la verdad, bastante distinta de entender qué es ser argentino. No como la típica historia de fracasos que nos contamos siempre, sino como el relato de una misión inconsciente que, créanme, fue sorprendentemente exitosa. A ver, arranquemos con la pregunta, esa que está en el fondo de todo y que seguro más de uno se hizo alguna vez. Después de tanto lío, ¿cuál fue el gran logro argentino? ¿Qué es eso que, al final del día, podemos decir, che, esto sí lo hicimos bien? Bueno, para responder a eso, el material de origen nos propone algo que es un cambio de perspectiva total. La idea es dejar de pensar en la Argentina como una historia lineal, con un principio y un final, y empezar a verla más como si fuera un programa de computadora, un código que está corriendo por debajo de todo lo que vemos. Y acá está lo más interesante de este enfoque. Cambia el punto de partida. O sea, no somos el resultado de las batallas de independencia con una misión de progreso que sube y baja. No, somos, en realidad, el producto de un ciclo, de un código que se repite una y otra vez y que le da forma a nuestra realidad desde adentro. Y que empezó mucho, pero mucho después de lo que nos enseñaron en el colegio. Este programa, lo que llamamos argentinidad, tiene como varias capas que se van sumando. Pensemos en los mandatos que heredamos de la familia, las expectativas de la sociedad, la cultura. Todo eso funciona como un gran software colectivo que nos filtra la manera en que vemos el mundo. Y si hay que buscar el momento en que se escribió el código fuente de este programa, fue sin duda durante la gran ola inmigratoria. A partir de 1876, el país le abrió las puertas a un experimento social de una escala gigantesca. Uno que estaba a punto de redefinir nuestro ADN para siempre. Para que nos demos una idea de la escala de este cambio, en menos de 50 años, la población se cuadruplicó. Imaginen por un segundo la presión social, el choque de placas tectónicas culturales que genera algo así. De ese caos, de esa colisión de mundos, estaban haciendo algo totalmente nuevo. Y quizá no hay ningún otro lugar que muestre mejor cómo funcionaba este nuevo programa cultural que la evolución de nuestro fútbol. Es que es una metáfora perfecta de la transformación que estaba ocurriendo en toda la sociedad. A ver, el fútbol llegó acá como un deporte de caballeros ingleses. Era ordenado, era eficiente, casi como una extensión de la fábrica. Pero, ¿qué pasó? En los potreros, en esos terrenos desparejos y llenos de yuyos, los criollos lo agarraron y lo reinventaron por completo. Lo convirtieron de una máquina en una forma de arte popular. Y claro, este nuevo estilo tenía que crear su propio héroe, su arquetipo, el pibe. Ese genio rebelde, pícaro, con un talento descomunal. Un pibe que no salía del entrenamiento formal, sino de la creatividad pura del potrero, del talento salvaje que nace de la necesidad. Pero bueno, esta programación cultural tan única no se quedó solo en la cancha. También se manifiesta, y de qué manera, en la relación tan compleja y contradictoria que tenemos con la plata, con el éxito. Es otra línea de código clave que tenemos que entender. El análisis de la fuente identifica algo que llama el algoritmo de la pobreza. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con cuánta plata hay en el bolsillo. Tiene que ver con una mentalidad, una postura frente a la vida. Es la diferencia básicamente entre esperar que las cosas te sucedan y salir a hacer que sucedan. Este algoritmo funciona como una especie de fuerza de gravedad invisible. Una que te tira para abajo justo cuando tenés la chance real de despegar. Es un rechazo casi físico que viene de una inmadurez económica colectiva. Tenemos muchísima experiencia en sobrevivir, pero casi ninguna en generar y administrar riqueza sana, la que construye. Entonces, si el programa no estaba diseñado para el éxito económico, ¿cuál era su verdadero propósito? Y aquí es donde el análisis nos revela su idea central, la más provocadora de todas.
La tarea secreta del país, según esta visión, no tenía nada que ver con la economía. Era una misión social. Agarrar esa mezcla caótica de inmigrantes traumados, nazis y judíos, fascistas y anarquistas, enemigos históricos, y disolver sus odios ancestrales en una cultura nueva, una que los contenga a todos. Era básicamente suavizar el código que traían en el equipaje. Y esto se ve clarísimo si lo comparamos con el modelo de Estados Unidos. Mientras ellos funcionaron con un algoritmo de conquista enfocado en el logro material, la Argentina operó con un algoritmo de refugio. El arquetipo allá fue el conquistador. Acá fue la madre que abraza, que contiene, que teje una red para que nadie se caiga del todo. Y esta es la conclusión que ata todos los cabos. Desde esta perspectiva, nuestras crisis económicas de siempre no son un error del sistema, no son un bug, son, en realidad, una característica. Son el precio que pagamos por haber logrado un nivel de integración social que, si lo pensamos fríamente, es casi un milagro. La prueba final de este éxito es la convivencia que surgió de un experimento humano que tenía todo para explotar. Con todos nuestros conflictos y quilombos, nunca llegamos a matarnos a gran escala por esas viejas heridas. Y eso, en sí mismo, es un logro gigantesco. Reconocer este logro oculto nos permite cambiar toda la película del pasado. Nos saca de la narrativa del fracaso y nos pone en la de una hazaña humana. Pero claro, nos deja con la pregunta del millón para lo que viene. Si ese programa original ya cumplió su propósito, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la misión que vamos a elegir, pero esta vez de forma consciente, para el futuro? Un pequeño detalle más de lo increíbles que son los argentinos. Todos los días paseamos por cruce ferroviario porque a mi hijo le encantan los trenes. Y los maquinistas nos saludan, nos hacen luces, tocan la bocina y le saludan. ¿Cómo se pueden ser tan hermosos, tan lindos, tan amables? Un pequeño detalle más de lo increíbles que son los argentinos.